Voz del Derecho se escucha en News Canal Multimedia. Esta es una transmisión en vivo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo se encuentran? Sean bienvenidos a su programa favorito, Rutas y Retos de Legalidad, de la Secretaría Académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Soy su amigo Juan Negrete, recordándoles que la conducción general está a cabo por la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica de nuestra Facultad de Derecho, y es un gusto siempre, querido público, estar con ustedes para platicar de la mano de grandes invitados, grandes personalidades y grandes personas para, pues, tocar temas que son de relevancia para todo el mundo, para todas las personas, no solamente temas jurídicos, sino temas relacionados también con la sociedad, con la política, con la economía y también, ¿por qué no?, con el medio ambiente. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que creo yo es muy interesante que sepamos todos, el desarrollo sustentable, y vamos a platicar de la mano, y nos honra mucho su presencia, del maestro Luis Fernando Vesga Urbina, quien, déjenme decirles, pues no solamente su nombre pues ya es leyenda, porque es un hombre que se ha destacado dentro de la actuación por muchísimos años, tiene una gran trayectoria actoral, como ustedes lo podrán ver, investigar, pues es un hombre muy preparado, es un hombre incursionado también en las artes de la poesía, de la declamación, por qué no decirlo también de la oratoria, pero sobre todo también es un amante de la docencia. Él es maestro catedrático en la ESCA Santo Tomás, del Instituto Politécnico Nacional, dentro de la carrera también sobre todo de contabilidad y algunas otras. Y pues bueno, ¿qué puedo decirles yo que no agote el tiempo del programa? Y lo que queremos es escucharlo a él. Maestro Luis Fernando Vesga Urbina, ¿cómo estás? Sea bienvenido a este espacio. Muchas gracias, mi estimado Juan Negrete, y a través de ti muchas gracias a la Universidad Nacional Autónoma de México, a todo nuestro auditorio, porque para mí es un doble privilegio, aparte de hablar de un tema tan importante, hoy por hoy urgente, diría yo, en la agenda internacional, pues hablar para la Casa de Estudios, que es mi alma mater. Yo estudié medicina veterinaria en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, que pertenece a la UNAM. ¿Qué te Fíjense, parece? ese dato lo desconocía yo, pero miren ya, para presentarlo también, qué bueno, pues corre dentro de su sangre, como decimos Sí. yo, el azul y oro, y qué mejor doble recompensa, como decimos nosotros, porque pues forma parte también ya de los dos pulmones, como hemos dicho muchas veces, de la Sí. academia de nuestro país, el Poli y la UNAM. Pues qué bueno y qué honor, maestro. Bueno, pues a todo dar, ¿verdad? Entonces, aquí estamos saludando a todos aquellos que estén involucrados en una elevación de conciencia. Considero que esas dos palabras tienen que ver con el desarrollo sustentable, porque ya importantes organismos internacionales como la ONU marcaron pues la pauta diciendo que entre los objetivos a alcanzar, además de abatir la pobreza, de acabar con el hambre, de buscar la equidad de géneros, de buscar que haya empleos mejor pagados y todas estas cosas que son importantes, como cuidar el entorno, proteger a nuestro medio ambiente, la creación de instituciones eficaces es primordial. Y me llama la atención que la ONU misma hace la diferenciación con la cuestión de eficientes. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, aunque muchas personas entran en controversia con estos dos términos, sí me gustaría precisar que cuando uno es eficiente hace las cosas correctas y puede en un momento dado hasta ser aplaudido y reconocido porque estamos haciendo las cosas correctas y estamos de alguna manera optimizando recursos, ahorrándole a la empresa, ahorrándole al país. Sí, pero el hacer las cosas, ahora le voy a poner comillas, correctas, o de un modo correcto, mejor dicho, el hacer las cosas de un modo correcto, no necesariamente implica que sean las cosas correctas. Entonces, por eso la ONU dice, hay que crear instituciones más que eficaces, que estén haciendo las cosas de un modo correcto, pues hacer las cosas de manera eficaz. En lugar de eficientes, eficaz. Es decir, que sean las cosas correctas y hacerlas de modo correcto.
Ya parece que estoy confundiendo un poquito con este malabarismo de adjetivos y sustantivos, pero vámonos directo al punto. Por ejemplo, se establecen los objetivos claramente para el desarrollo sustentable y se dice lo que se quiere hacer. Ahora, aquí viene el problema, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a acabar con la pobreza del mundo? ¿Cómo vamos a acabar con el hambre? ¿Cómo vamos a cuidar el entorno? ¿Cómo vamos a permitir que no haya un agotamiento de la tierra, que no haya una deforestación, que no se contaminen los océanos? Sí estamos todos ya en la conciencia de que queremos que eso disminuya. Ya se propone un nuevo modelo que sea más responsable. Sí, el problema, volvemos a lo mismo, es que caiga el 20, como se dice vulgarmente, que que vayamos ya de las ideas, de los conceptos del papel a los hechos. Y a los hechos no en una moda, porque también sucede eso, de pronto se cobra conciencia que hay un exceso de plástico y ya vienen unas prohibiciones y viene una situación de que tú llevas tu bolsa reciclable al supermercado y es de modo momentáneo. De pronto ya se te vuelve a olvidar. La inercia, la realidad es muy necia y el regreso a los viejos hábitos, al cinismo en muchas veces de nuestras conductas, es lo que nos debe de alarmar, mi querido Juan Negrete. Maestro, por ejemplo, ¿qué debemos entender por el desarrollo sustentable? Es decir, nosotros siempre hemos visto, de por sí hay un debate, ¿no? Muchas veces de términos, de qué debe ser lo correcto, si desarrollo sustentable o desarrollo sostenible. Se dice que lo sostenible pues, es aquello que se sostiene en un momento y en un tiempo determinado, mientras que lo sustentable es algo que tiene que ver con la existencia misma, algo que sustenta por siempre. Es decir, ¿qué debemos entender por este desarrollo sustentable o sostenible, maestro? Lo has explicado con mucha claridad y yo comulgo contigo. Vámonos a quedar con el sustentable, porque el sostenible, ¿cuánto tiempo lo vamos a poder sostener? Los cambios son vertiginosos. Ya, fíjate, ya pasaron más de 40 años que el psicólogo Carl Rogers señalaba que las personas en el mundo entero estaban teniendo actitudes ya más abiertas y procuraban mostrarse sin temor a ser juzgadas por sus emociones. Bueno, muy bien. ¿Y qué pasó? Que estamos ya en el 2021 y están sucediendo más suicidios en Japón, en la juventud, por situaciones emocionales, por problemas de COVID. Entonces, aquí también hay un renglón importante en el desarrollo sustentable, porque el desarrollo sustentable también tiene que ver con el aspecto emocional del ser humano a nivel mundial, y yo diría que de la propia emotividad que nos une a la flora y a la fauna del planeta, a nuestros hermanos mayores en conciencia. Tú me preguntabas, ¿qué debemos entender por desarrollo sustentable? Bueno, pues cuidar el entorno, cuidar el medio ambiente, hacernos responsables de una convivencia pacífica y armónica con el mismo, para no agotar los recursos, para no afectar del modo que lo hacemos en el uso irracional de la explotación de los mismos. Y aquí pues tendríamos que hablar también con un especialista en economía, porque cabe la pregunta, ¿este modelo capitalista que ha imperado durante tantos años no ha sido acaso en buena medida el responsable del daño ecológico al que hoy todos acudimos? Y pues habríamos que buscar entonces una alternativa, ¿no? Si esto está generando tanto daño, ¿cómo poderle hacer para que no haya esa disparidad tan marcada en la repartición de la riqueza? Para que no haya esa disparidad de sueldos. ¿Cómo es posible? No vamos a señalar ninguno, pero sabemos que alguna persona por dedicarse a X, cuestión, de pronto se embolsa a la semana cientos de miles de pesos y otra persona que trabaja 12 horas al día bajo el rayo del sol, pues gana 150 o 200 pesos la jornada de trabajo. Eso no puede ser posible. Eso no debe ser posible. Y no estoy hablando yo de una situación que pudiera señalarse como utópica, ¿no? Estoy hablando como algo que ya es necesario que cobremos conciencia para que seamos más justos, porque la paz social no se puede dar sin justicia. Y el desarrollo sustentable está ligado íntimamente
con el proceso de alcanzar la paz. Alcanzar la paz desde 3 vertientes muy importantes desde mi punto de vista. Salud, que hoy por hoy la crisis mundial está ahí, en ese renglón, en ese apartado. Educación, antes a lo mejor, fíjate, incluso antes de la propia salud, seguridad. Seguridad, seguridad pública y educación. Desde ese triángulo, que debiera de ser, desde mi punto de vista, un triángulo equilátero, atender estos problemas a nivel mundial y ser partícipes de una toma de conciencia que nos haga más responsables para incidir, por ejemplo, en los procesos de transformación 160 grados. Ya no es posible que sigamos educando para la competencia, para el hecho de que a ver quién se saque el primer lugar, quién saque el 10. Eso ya, para mi punto de vista, es algo anacrónico, obsoleto. Ya no se puede sostener. Eso ya debe de evolucionar a buscar que desarrollen sus habilidades, que haya un autoconocimiento, que se le ayude al joven a reconocer qué es lo que le gusta hacer, porque en la medida que lo apoyemos para que haga lo que le gusta hacer, pues lo va a hacer mejor y va a ser una persona feliz. Y si en el mundo las personas son felices, tengamos la seguridad que habremos dado un paso hacia adelante en el desarrollo sustentable, porque es por la infelicidad, por la amargura que se daña a la naturaleza. Porque si alguien no valora su propia naturaleza, ¿cómo le podemos pedir que valore la naturaleza de los demás? En este caso, de los animales, de los ríos, de las plantas. Hablaba yo hace unos momentos, nuestros hermanos mayores en conciencia. Por supuesto que hay teorías importantes que refuerzan esto, de que el agua es un ser vivo, la tierra es un ser vivo, el fuego es un ser vivo, y son hermanos en conciencia más desarrollada que nosotros las personas. Entonces, no tomarlas en cuenta así como las vemos, como algo ahí inerte, como algo, bueno, pues si el mismo océano nos lo manifiesta en su movimiento constante, el fuego también no se puede entender un fuego estático. La Tierra tiene que moverse en movimientos telúricos para hacerse notar. ¿Cómo es posible que hasta entonces le tengamos respeto a eso, que debiéramos reconocerlo desde ya como un ser vivo, y más allá de un ser vivo, como el ser que nos da de comer, que nos abriga, nuestra madre tierra? Así es, maestro, y aparte lo hice bien. Sobre todo quisiera rescatar una idea que dijo muy bien: la explotación de estos recursos. Sin duda alguna, el desarrollo sustentable también va pensado, como también lo señalaba, pues en un futuro en el cual pues podamos garantizar los recursos naturales para las generaciones próximas, futuras, es decir, no agotarlas como ha estado pasando. El problema es que a veces se piensa que el desarrollo sustentable llegó tarde, ¿no? Ya cuando empezamos a preocuparnos de que se empezaban a agotar ciertos recursos, ahora sí quisimos poner manos a la obra. Entonces, pues vemos algunas contradicciones, como decía usted, haciendo cosas pues que se supone tienen que ser como eficaces o correctas, entre comillas, pero que a veces se da uno cuenta que realmente no están pues ayudando del todo, por lo cual me gustaría aquí platicar con usted y que nos comentara, hoy por hoy, maestro Fernando, ¿cómo ve? ¿Qué es lo que la sociedad tendría que estar haciendo? Sobre todo para la gente que nos escucha de a pie, desde sus casas, desde sus computadoras, ¿qué puede estar haciendo las personas hoy por hoy, con pequeños detalles, si lo queremos ver así, maestro, para ir cambiando, ir pensando en un desarrollo sustentable más eficaz? Claro que sí. Primero, considerar que la necesidad más importante, la necesidad básica, no solo de nosotros como personas, de la misma tierra, de nuestros hermanos en conciencia que decía yo, del planeta mismo, es la respiración. Entonces, nosotros no sabemos respirar. Y al no saber respirar, buscamos nosotros calmar nuestra ansiedad con un cigarro, por ejemplo, que al contrario nos va a dar una calma momentánea y a la larga nos va a generar un vicio y nos va a afectar los pulmones y nos va a mermar en nuestra calidad de respiración, y al rato, pues ya yéndonos al extremo, nos puede causar hasta una enfisema pulmonar, una pulmonía, un paro respiratorio en el peor de los casos. Entonces, si desde la primaria o desde casa nos ponemos a investigar y todos en conjunto con papá, mamá, con abuelitos, retomamos el concepto de la
respiración profunda y conocemos nuestra fisiología y nuestra anatomía, desde lo elemental que son los pulmones, y que estos pulmones están divididos de la cavidad torácica a la abdominal por un diafragma, y que ese diafragma juega un papel fundamental en la respiración profunda a la que estamos todos llamados, no hacer solamente en las clases de educación física o cuando hacemos un poco de deporte, todo el día. Si respiráramos profundamente, no solamente disminuiríamos los niveles de ansiedad, sino, repito, mejoraríamos nuestra salud, evitaríamos gripes, resfriados y estaríamos llevando a la célula de cada uno de los tejidos que a su vez forman los órganos y que a su vez ese conjunto de órganos van a formar sistemas. Vamos a llevarle el principal nutriente, que hoy por hoy está muy cotizado, tú lo sabes y se lo están peleando, el oxígeno. Entonces, yo sugeriría ahorita que la gente que nos mira empiece a retomar el concepto de saber respirar, nunca respirar por la boca, es como si quisiéramos comer por la nariz, ¿no? Cada órgano tiene su función, respiramos por la nariz y inhalamos y exhalamos por la boca. Eso sí, salga el aire por la boca, pero nunca inspirar por la boca, ¿no? Y conocer, como les decía yo, el uso del diafragma para ver cómo va a bajar, cómo va a subir, cómo puedo aumentar la capacidad de esos globos llamados pulmones para que les entre más oxígeno. En la medida que más oxígeno tenga en mi cerebro, más claridad voy a tener en mis ideas. Ahora, esta acción es muy sencilla, no nos cuesta dinero. Exige, sí, una disciplina de toma de conciencia, de darnos cuenta. Otra acción muy sencilla a la que sí le tenemos que invertir, pero que es necesario que lo hagamos porque estamos en la antesala ya de un nuevo año y un nuevo año que promete lluvias. Entonces, en casa, procurar tener la captación del agua de la lluvia para que no se desperdicie, para que no se vaya al desagüe, y ver nosotros a través del internet las múltiples ofertas de enseñanza de cómo esa agua puede irse depurando, porque acá en el campo tenemos menos problema, pero allá en la ciudad sí ya llega contaminada por todo lo que atravesó de polución en el aire. Sin embargo, hay procesos a través de los cuales el agua se puede ir depurando y hasta la pudiéramos usar para bañarnos, ¿no? De entrada, pues para echarle al excusado, para lavar los trastes, para lavar nuestra ropa, podemos utilizar el agua de la lluvia. Esto es una acción muy importante que ya debemos considerar para apoyar el desarrollo sustentable. Una acción más que también tiene que ver con esto es el respeto al derecho ajeno, que como lo dijo Benito Juárez, pues es la paz, ¿no? ¿Y a esto qué me refiero? Que la contaminación acústica es hoy por hoy algo que está dañando y está generando mucho estrés, pero no queremos cobrar conciencia de que vivimos en una comunidad y que nuestro vecino se merece un respeto en horas de sueño, a pesar de que yo quiera celebrar o que yo no tenga sueño y quiera bailar en ese momento y cantar a todo pulmón, pues hay que cobrar conciencia de que a las 2, 3, 4 de la mañana no puedo tener yo el volumen, o sí puedo tenerlo, pero está mal que lo haga, porque voy a estar atentando contra la paz y contra la salud mental y contra una sana convivencia con el entorno, con el vecino. Entonces, estas acciones de ya limitarnos un poquito en este despilfarro de jolgorio que hacemos, de guateque, como decimos los mexicanos, pues también tiene que ver con una acción que ya podemos todos tomar en la medida que nos hagamos responsables de la importancia del desarrollo sustentable. Hay algo más que quisiera yo agregar, que es precisamente el cuidado de nuestra alimentación. Entender que el principal alimento, aparte del nutriente que hablábamos, que es el oxígeno, es el agua, y que necesitamos beber agua, pero agua natural, no agua ya que tenga cucharadas de azúcar o que venga gasificada con refrescos de cola. No, 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 no. Es importante que nutramos al cuerpo con agua y que en la mañana, además, tengamos un buen alimento que incluya una dieta equilibrada en cuanto a proteínas, grasas y carbohidratos, porque muchas personas se levantan y así se van y luego ya se esperan hasta el mediodía o 1 o 2 de la tarde para hacer su primer alimento, y esto es un daño muy grande que le están ocasionando a su organismo.
Por supuesto, estas personas tienen el hábito de continuar su trabajo después y cuando ingieren mayor cantidad de alimento es en la cena. Y eso es gravísimo porque el organismo cuando necesita descansar y el sueño reparador que va a contribuir a una salud, no se puede dar porque tiene que estar ahí en un proceso digestivo muy complicado cuando el cuerpo está acostado. Entonces la cena no debe de ser como la estamos nosotros acostumbrando en demasía, sino muy limitada, de preferencia incluso hasta suspenderla. Yo diría que si hacemos 3 comidas, la primera fuerte en la mañana, otra al mediodía y otra a las 4 o 5 de la tarde, podríamos muy bien prescindir de la cena, a lo mejor comernos una manzanita, tomarnos un té con una rebanada de pan tostado y párale de contar. Esto, aunque no lo crean mis amigos, son acciones que van a repercutir en una salud mental que a su vez se va a ver reflejada en un desarrollo sustentable para cuidar el medio ambiente. Tener en casa mascotas que no estén siendo víctimas del maltrato. Hay personas que no sé qué está pasando en su cabeza o en su corazón, que tienen animalitos amarrados todo el día, que están en el sol, que no les dan agua, que están en la suciedad, no los limpian. Esos perros se estresan, esos perros o esos gatos también pues van a sufrir. Y esto pues no es sano ni para el entorno, ni para el medio ambiente, ni para la propia familia. Entonces, entender que los animales nos han sido prestados, nos han sido dados a nosotros, como el mismo ambiente, porque nosotros no somos, como mucha gente lo piensa, dueños del medio ambiente o del entorno, de los recursos. Estos nos han sido prestados y nosotros tenemos que entregar cuentas para nuestros hijos, para nuestros nietos, para las generaciones que nos suceden. Entonces hay que tomar esa conciencia y cambiar la forma de pensar que hasta ahora hemos tenido, porque el pensamiento puede estar equivocado y de hecho está muchas veces equivocado. La gente dice, es que hay que pensar. Pues yo diría, sí, pero hay que pensar bien, porque de nada nos sirve pensar y estar pensando mal. Y pareciera que hasta ahora hemos pensado mal. ¿Por qué? Porque las decisiones que hemos tomado han sido equivocadas, han sido en favor de la contaminación, han sido en favor de la violencia, han sido en favor de la misma guerra, han sido en favor de los vicios y no de las virtudes, que las virtudes solamente pueden alcanzarse cuando los hábitos nos encaminan hacia los valores, hacia el valor de la pulcritud, como lo decía muy bien el doctor Ruiz Soto, ser impecables con la palabra, impecables con nuestro comportamiento, impecables con el entorno y el medio ambiente, respetuosos del mismo, no tomarnos nada personal, no creernos los protagonistas o las estrellas de la película, porque a veces es lo que queremos, nada más que nos sirvan y que todo sea para nuestro favor, y se nos olvida lo que nos sugiere el Dalai Lama, también en el arte de vivir en el nuevo milenio, esa obra, pues que la podríamos revisar en familia, muy interesante, de este gran líder, que nos dice solamente con la cooperación y solamente con la idea de que debemos crear ambientes armónicos, equilibrados entre los recursos naturales, el medio ambiente y nosotros como seres humanos, es como podremos alcanzar la paz y evitar que el mundo estalle en una guerra que nos acabe a todos. Entonces, pues les decía yo, estas pequeñas acciones son importantes y creo que las podemos hacer en casa, como por ejemplo también ver cómo poder tener un huerto familiar. Un huerto familiar lo podemos desarrollar hasta en la azotea de un edificio y es solamente con la orientación que nos pueden brindar actualmente el propio Internet, de manera sencilla, utilizando ladrillos ecológicos, tubos de PVC, agua que se recicla, y hay muchas cosas que de manera creativa podemos nosotros innovar en nuestra casa y favorecer el desarrollo sustentable, ¿verdad? El ladrillo ecológico ya sabemos que se hace después de que ¿me puedes traer, por favor, un ladrillo ecológico? A ver si me pueden acercar un ladrillo ecológico para mostrárselos. Pero vamos a suponer que ya es un envase desechable de algún refresco familiar. Se lava bien, se deja secar perfectamente y solamente se le va a agregar papel, envolturas limpias, que no tengan, porque si es una envoltura de unas papitas, por ejemplo, que tenía sal, no nos sirve. Okay. No, pero hay mucho cartoncito, hay mucha envoltura que está limpia
y se le llena, y ya que se saturó, evitamos que esa basura llegara a contaminar y nos va a generar un ladrillo ecológico que después va a contribuir para poder construir una vivienda sin necesidad de gastar cemento, ni arena, ni cal, ni grava. Y esos ladrillos ecológicos se han demostrado que son bastante resistentes y que pueden ser una gran opción de construcción. Y fíjate, pues es una acción a favor del desarrollo sustentable. Bueno, y son temas que uno no piensa, ¿no? A veces, cuando uno habla del desarrollo sustentable, lo que menos piensa es en uno. Ajá. Estos tips que nos ha dado, pues van encaminados sobre todo al cuidado personal también de una persona, y como lo decíamos al inicio, también lo señalaba usted, ¿cómo puede una persona cuidar la naturaleza si no cuida de su propia naturaleza humana, ¿no? Así es. Entonces, obviamente estos tips me gustan, me llaman la atención porque sin duda, pues mientras más te cuides y tu conciencia sea el cuidado que tú tienes que tener, pues obviamente vas a poder cuidar algo exterior, ¿no? Algo externo, vas a saber la preocupación que es cuidar lo que te rodea. Ahora, me gustaría irnos un poco al entorno de cuestiones que no tienen que ver con el cuidado personal. Por ejemplo, ya lo decía usted, lo del agua, las lluvias, es un tema muy, muy interesante, sobre todo para ahorrar el agua, porque sin duda alguna algo que hemos visto es que en la naturaleza hay recursos renovables y no renovables, y los que más nos brindan son los que lamentablemente son no renovables. Entonces, Sí. esos son los que más se tienen que cuidar, porque no hay forma de poderlos volver a generar, a menos que dejemos actuar a la propia naturaleza para que ésta vuelva a recuperar pues todo ese recurso que pues lamentablemente el ser humano luego ha explotado y desgastado en demasía. Entonces, ese me parece un punto fundamental, ¿no? El ahorro del agua a través también de las lluvias. Lo que nos decía los ladrillos ecológicos, también se me hace muy interesante este tema, porque pues sin duda alguna es una forma en la cual puedes ahorrar y no desperdiciar tanta basura. Y la puedes utilizar en algo que sea sustentable el día de mañana. Así es. Ahora, ¿qué otros puntos, maestro Fernando Vesga, sobre todo en la educación, podríamos hacer hoy por hoy? O sea, que ya pudieran actuar desde ya, que pues es la finalidad, no es hablar de un futuro cercano, sino hablar de algo que sea ya de mañana o de hoy mismo. ¿Qué otros temas en materia de educación y qué otras cosas podemos hacer para cuidar el medio ambiente, maestro? Vamos a comenzar por el lenguaje. Es muy importante que nosotros consideremos que no estamos utilizando un lenguaje apropiado, y hay importantes estudiosos como Wittgenstein que señalan que el lenguaje determina nuestra realidad. Entonces, si nuestra realidad hoy por hoy es una realidad violenta, pesada, grosera, es porque nuestro lenguaje es violento, es grosero, es pesado. Desgraciadamente está muy arraigado en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, en nuestra cultura. Pero también, si tomamos la definición de Fernández Unzaín de que cultura es el paso de la inteligencia del ser humano por las cosas, pues tenemos la oportunidad de transformar este lenguaje, haciendo que pase por nuestra mente la idea de que estamos equivocados y es hora de corregir. Comencemos por no ofendernos entre nosotros, ni con nosotros mismos, porque nos equivocamos y ahí viene la mala palabra, la palabra soez contra nosotros mismos. Pensamos pues con palabras altisonantes. Entonces, empezando por esa toma de conciencia, luego nuestro trato con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros padres, con el vecino, no debe de ser con palabras altisonantes. Por supuesto que tú vas a Alvarado, en Veracruz, y no se podría entender un Alvarado sin palabras altisonantes, pero es que aquí ya viene de la mano también lo que menciona Laswell o Berlo o cualquier otro de los estudiosos de la comunicación, la intencionalidad. Muy bien, bueno, solamente podríamos creer que hay una excepción cuando esas palabras las dice alguien con una intención muy positiva, muy amorosa, y que verdaderamente no van a repercutir en la detonación de una realidad grosera. Es algo muy difícil. Considero que se puede dar, bueno, pero de preferencia, como tú me lo preguntas, yo sugeriría que le bajáramos 2 rayitas a nuestras groserías, a nuestra manera de tratarnos.
Sí, evidentemente, Octavio Paz es un premio Nobel y ya nos dijo que chingar es el verbo más utilizado y que es un verbo muy mexicano. Bueno, de acuerdo, vuelvo a lo mismo, ¿no? Vamos a guardar la distancia, vamos a considerar algunas excepciones, no podríamos entendernos como mexicanos si no nos chingamos a uno, no, si no sale algo muy chingón, bueno, de acuerdo, pero ya de eso a que pase lo que pasó con la señora Roberta, les voy a platicar, miren, algo muy real, muy auténtico y muy doloroso. La señora Roberta fue una mujer que quedó viuda muy joven y no pudo rehacer su vida. Entonces la señora Roberta, pues para no quedarse sola, compró, realmente pagó dinero por dos niños. Se los compró a dos personas muy humildes que estaban prestándoles servicio de aseo en su hogar y se quedó con esos dos niños como si fueran sus hijos. Nada más que la señora Roberta los crió a punta de groserías y con el respeto, pero para que sea verdaderamente claro el ejemplo, solicitó permiso para pronunciarlo. Ella decía, cabrones, hijos de la chingada, siéntense a comer, ¿qué creen que soy su pendeja? Traguen bien, hijo, y así puedo seguirme con una sarta de groserías que a alguna persona le pudiera causar gracia, pero a los niños no les causaba gracia. ¿Y qué pasó? Que en cuanto pudieron, imagínate tú, a lo mejor a los 15, 16, a lo mejor se esperaron a ser mayores de edad, pero el caso es que ellos se fueron. No quisieron estar al lado más de esta señora por esa realidad grosera, por esa crianza en la que según ella lo hacía con mucho amor o mucho cariño, pero pues era una contradicción, era una verdadera paradoja muy absurda de que yo te quiero y porque te quiero te insulto. Pues no, estamos mal, es lo que volvía a lo mismo, pensamos mal. Si me quieres, no me insultes. No me digas que soy un tonto, que soy... Pues sí, repito, si me quieres y si vamos a tener una relación cordial de familiares, pues no me ofendas, no me agredas. Incluso aquí recae el tono, porque hay personas que a lo mejor no te están ofendiendo con la palabra soez o grosera. Sin embargo, en el tono, en la tonalidad de la voz, ahí viene la ofensa y a veces hasta duele más. Por eso decían antiguamente, ¿no? Me acuerdo muy bien que decía, es que no me ofendió que me dijeras perra, sino la perra forma en la que me lo dijiste, ¿no? Entonces, se da mucho cuando de pronto escuchamos que una compañerita le dice a otra, oye, qué bien se te ve ese vestido, te hace lucir más delgada. Pues no, le está diciendo totalmente lo contrario, ¿no? Entonces, es muy interesante en los procesos de comunicación, mi querido Juan, que acudamos a la paz de nuestras expresiones, cuidando la tonalidad y cuidando el contenido de lo que decimos, en el sentido de que no sean palabras deliberadamente groseras, pesadas, porque esto es lo que nos está afectando en la realidad. Y también cuidar lo que estamos escuchando en las canciones, porque aquí viene todavía una mayor repercusión. Si es importante el contenido de la letra musical y nos llama la atención, imagínate ya con un acorde, con un acompañamiento, con un arreglo musical, pues tiene un mayor impacto. Entonces, desgraciadamente, lo que se escucha se queda muy grabado en el subconsciente y va a afectar la conducta de los seres, los a matar, a engañar, porque es lo que estamos escuchando y es lo que se está sembrando como una semillita y que finalmente pues es lo que se va a reflejar en la sociedad, ¿no? Si vemos ahorita la cantidad de películas violentas que existen y que los contenidos en las diferentes ofertas, volvemos a lo mismo, que invitan a formar parte de grupos bélicos, de sicarios, de gente que se hace de dinero fácilmente por la vía no legal, pues entonces esto atenta directamente contra el desarrollo sustentable, porque pues no vamos a alcanzar una paz social de esta manera. Entonces ahí la educación tiene que ser muy rigurosa y tiene que tomar cartas en el asunto porque si no, pues no vamos a corregir nada.
Ujú. Así es, y vaya que lo ha dicho usted espléndidamente. Maestro, quería prácticamente de casualidad tendrá con usted el ladrillo ecológico para que lo podamos observar. Sí, como no, miren, este es el ladrillo ecológico. Tenemos nosotros el envase ya del refresco vacío, limpio y lleno pues de envolturas. Por ejemplo, aquí hay unas envolturas de galletas, de aspirinas, cartoncillo con el que venía a lo mejor ahí un celular, papeles de pronósticos deportivos, pero todo debe estar seco y limpio. Y ya que Ok, esté lleno, entonces ya vamos a taparlo y ya tenemos un ladrillo ecológico, podemos empezar a llenar otro y luego ya se le puede hacer acá en esta parte un agujerito, ujú, se mete con un gancho el hilo y atraviesa y se une aquí a otro. Y lo explican muy bien en el internet. Yo la verdad aquí ahorita me estoy viendo perfecto. crudo de palabras, pero puede sustituir perfectamente a los otros ladrillos que van a tener un mayor desgaste, tanto económico como de material y además pues son más contaminantes. Uh-huh. Ok, es un punto importante. Maestro, la ONU, decíamos, este máximo órgano internacional que, pues, digo, producto de la Segunda Guerra Mundial, de todos los países, ha establecido medidas, las famosas 17 ODS, Objetivos de Desarrollo Sustentable. ¿Qué Sí. nos puede decir al respecto? ¿Cómo impactan estos 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable y la ONU en lo que hoy por hoy México tiene que estar haciendo en materia de desarrollo sustentable? Pues por desgracia con la pandemia Ujú. se limita mucho la visita de los inspectores, por ejemplo, para ver si las industrias tienen sus filtros en los cuales la emisión de gases sean menos contaminantes gracias al efecto que hace el filtro. Y entonces volvemos a lo que comentaba yo. Por desgracia se queda nada más ya en el papel y las industrias dicen que tienen sus filtros, aunque luego no los usen y como no los inspeccionan o arrojan a los ríos aguas contaminadas porque de alguna manera les es mucho más sencillo y les resulta menos costoso. Eh, por ejemplo, hay en la industria pecuaria la idea de que se tiene que permitir que el animal que entra a rastro haya eliminado los antibióticos que sirvieron como promotores de crecimiento y para esto hay un lapso de tiempo que a veces marca la ley que sea 15, 20 días o un mes. Pero esto evidentemente no le conviene al introductor de ganado al rastro porque representa para él pues que va a recuperar va a tardarse más tiempo en recuperar su ganancia, su dinero. Entonces, acorta el tiempo y llega a nosotros la carne sin que el animalito haya podido metabolizar, eliminar bien ese promotor de crecimiento y a los seres humanos nos provoca daños en nuestras conductas, en nuestra propia salud. Entonces, es muy interesante cómo, desgraciadamente, ahorita con la pandemia hay un retroceso entre todo lo que se había ganado, pues como la gente necesitamos, por desgracia, que nos estén cuidando, que nos estén vigilando, que nos pongan una multa, que llegue el inspector. Entonces, cuando no hay eso, a veces por propia voluntad, no queremos acatar la norma, acatar la ley. Entonces, yo pienso que es una situación ahorita muy crítica porque los lineamientos ahí están, los objetivos ahí están, el querer abatir la pobreza, el querer generar fuentes de empleo dignas, el querer tener unas normas de convivencia que estén más fundamentadas en el respeto, que no haya discriminación, que no haya hostigamiento laboral, acoso laboral, y sin embargo, pues hay procesos que se siguen muchas veces por la burocracia, por la falta de instituciones que sean altamente eficaces y que terminan prescribiendo o terminan cansando al que denunció esa falta. Entonces, realmente ahorita sí yo considero que necesitamos todos unirnos porque una sola voz pues no sirve. Necesitamos ser muchas voces y muchas manos trabajando y muchas iniciativas y muchas voluntades para que en esta suma de las mismas se pueda aterrizar a los hechos, porque se queda todo luego en el papel, en las buenas intenciones, en
en las juntas. Fíjate, por ejemplo, aquí hay un tema que me gustaría tratar, que es la congruencia. La congruencia, ¿qué entendemos por congruencia? Pues el modo de pensar, hablar y actuar conforme a lo mismo. Se dan muchas cumbres en torno a la paz mundial, se dan cumbres para el desarrollo sustentable, para no contaminar, y de pronto en el break, en el descanso, para ir a comer o para ir a tomar el cafecito, pues sirven en envases de unicel, y es un tiradero de basura ahí. Entonces, bueno, ¿de qué se trata? Estoy en una junta en la que estamos haciendo planteamientos, tomando conciencia del daño que estamos haciendo al contaminar con tanto material como este que se desperdicia, y en el cafecito me sirves en un vaso de unicel, o sea, ¿de qué se trata, no? Entonces, ahí está el problema, la congruencia. Estamos en casa, por ejemplo, y tenemos muchos problemas con nuestras personas con las que convivimos, nuestra propia familia, ¿no? Y tú te pones a pensar, bueno, ¿qué está pasando? ¿En qué estoy fallando, no? ¿Por qué no aplico lo que aprendo? ¿Por qué no soy más consciente de lo que dicen los autores y lo llevo a una realidad, pero de ya, no de mañana, no de que con los demás cuando me vean? Educación para la paz tiene que ver con salir a la calle a dar una vuelta, por ejemplo, con tu mascota, y de entrada no llevarla suelta, porque es un riesgo. Llevar un perrito, por mucho que tú digas que no muerde, que no agrede, es un animal, y en ciertos contextos o situaciones, si viene otro perro, pues va a tratar de defenderse, vamos a generar un conflicto. Entonces, el perro no tiene que salir sin correa. Ya desde ahí es una acción muy sencilla que no llevamos a cabo. Y aparte, si nosotros vamos directamente al contenedor de basura a arrojar la basura, ¿por qué no, si en el camino nos encontramos con un envase vacío de PET o con un papel, una envoltura de unas papas, ¿por qué no la levantamos? Ah, porque decimos, yo no la tiré, pero ya no estamos en ese momento. La educación para la paz te invita a que no pienses que tú no la tiraste. Mejor piensa que aunque tú no la tiraste, vas a contribuir a que ese papel ya no esté ahí tirado. Y no te vas a pasar levantando todos los papeles que te vas a encontrar en el camino, pero 2 o 3 sí. Si yo me levanto 2 o 3 papeles y tú te levantas 2 o 3 papeles y el otro con conciencia levanta otros 2 papeles, ya va a estar limpio ese camino, ¿no? Si nos dedicáramos un fin de semana a ir a los ríos, a limpiarlos, como lo han hecho grandes grupos de asociaciones civiles, a quienes yo respeto y admiro mucho, se ponen de acuerdo y en un fin de semana se van a un río con las bolsas, con los palos, con el gancho y limpian y sacan toda esa basura. Qué afortunada, ¿no? Qué afortunada sociedad que cuente con ese grupo de gente consciente, con voluntad, con disposición para servir y para hacer las cosas de un modo desinteresado, en donde estemos contribuyendo a favor de la educación para la paz, que va de la mano con el desarrollo sustentable. Así es, maestro. Como bien dices, son temas muy, muy concretos, acciones tal vez que a veces ni se piensan, muy sencillas, pero que cómo ayudan y suman en su conjunto a crear un desarrollo sustentable mejor y a evitarlo el día de mañana. Sobre todo, pues digo, tomando otras medidas, algo que se ha inspirado mucho, que sigue vigente, ¿no? Estas famosas reglas de las 3 R's, ¿no? Que buscan reducir, reciclar y reutilizar. Pues creo que eso no podemos parar de hacerlo. Creo que hay muchas cosas que se pueden reutilizar, se pueden reciclar y sobre todo dividirlas, ¿no? Hacer un llamado a que realmente se hace un gran cambio desde cuando se separa la basura, ¿no? Como debe ser en orgánica, inorgánica o hasta sus derivados, y eso ayuda y facilita que pues pueda haber una mayor, pues, un mayor reciclaje y reutilización de los mismos y no complicar tanto de por sí ya el cansado sistema, ¿no? Por ejemplo, del tratamiento de la basura, donde pues también es una lucha constante pues hacerlo, porque eso sí, producimos toneladas al día de basura y el problema es cómo esas toneladas las podemos mejor reutilizar para crear nuevas cosas. ¿No lo cree, maestro Fernando? Sí, y fíjate que aquí pudiera hacer un papel muy importante, aparte de los medios, las bellas artes. Así es. Porque, por ejemplo, hay una anécdota de un joven que en clase me dijo, es que yo no entiendo, maestro, soy su hijo, es mi padre, pero por más que lo quiero hacer ver que ponga una cubeta para captar el agua fría y que esa agua no se desperdicie,
que después con esa cubeta que captó el agua fría, antes de que salga el agua caliente para darnos un baño, con esa cubeta yo voy a poder arrojar a la taza del baño y ya no se desperdició. No me quiere entender mi padre, dice que es absurdo, ¿no? Que es una tontería, ¿no? Que él le abre y hasta que salga el agua caliente, el agua que corre, que se tire y que no pasa nada. Entonces, sí, muchas veces si nos dicen las cosas así de una manera directa, pues nos entra por un oído y nos sale por el otro. Sin embargo, si lo hacemos a través de un tratamiento estético, como lo implica el arte dramático, en donde parte de un guión que lo escribe un dramaturgo, pero ya lo hace de una manera tan hermosa que se eleva la calidad de la comunicación a nivel de arte escénico. Y tú como espectador vas a cobrar conciencia más de una manera más eficaz que si te lo dicen así adoctrinándote. Entonces, a través de imagínate, a través de una danza, de un ballet, de una simplemente lleve un contenido constructivo, pacífico, no como el que decíamos hace un momento dado, del que está plagado la radio, ¿no? De contenidos que incitan a la violencia y que incitan al engaño y a la corrupción y a la mentira. Entonces, a través de las bellas artes, pienso que sería muy importante que generáramos tomas de conciencia para ya atender de manera más comprometida el desarrollo sustentable. Excelente, maestro Fernando Vesga. Pues de por sí, yo sé que hablar de desarrollo sustentable nos equivaldría a hablar muchos programas, pero creo que en este programa logramos puntualizar temas muy concretos que puede hacer hoy por hoy la gente en sus casas que nos escucha día con día, pues para sumar y comprender la importancia de proteger el desarrollo sustentable y lograrlo el día de mañana. Y pues creo que ese es el mensaje que más nos quedamos. Querido maestro Luis Fernando Vesga Urbina, gracias por haber estado con nosotros en este espacio, en este programa, platicando un poco y compartiendo sus experiencias en torno a este tema. Y pues sobre todo recordarle que este espacio es suyo y sería un gusto y un privilegio pues tenerlo en otros programas subsecuentes con otros temas de los cuales usted también es experto. Muchas gracias. Gracias a ti también y a todos los que nos escucharon, Juan, y te felicito por tu profesionalismo y tu don de gentes. Tienes mucho carisma, síguelo explotando, síguelo poniendo al servicio de la comunidad y te mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, querido maestro. Agradecemos al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general, nuevamente la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica, y sobre todo usted que nos ve, gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros. Por favor, comparta este material que puede ser de gran ayuda y utilidad a un familiar, algún amigo, algún vecino, alguna persona le puede ser muy útil, y el conocimiento es para compartirse, no para que se quede nada más inerte, sino hay que moverlo. Así que por favor suscríbase en el botoncito de aquí abajo, denle suscribir y a la campanita para que sea los primeros en que tengan el nuevo material que subamos para ustedes. Por favor, regálenos un me gusta para motivarnos a seguir realizando estos proyectos universitarios y nos vemos hasta la próxima. Maestro Fernando Vesga, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima.